Salam alaikum, un saludo de paz, bienvenidos a un nuevo capítulo de Islam e Islam, un retorno al Corán. En este capítulo vamos a hablar sobre uno de los castigos que está bastante difundido, o una de las interpretaciones sobre este castigo concretamente, y es sobre el castigo de el robo, ¿no? O el hurto. Este castigo viene recogido en la ley del Corán, en las horas de la mesa servida, y la ley 38, donde dice que el ladrón y la ladrona cortadles las manos. Bien, esta expresión cortadles las manos se ha interpretado durante mucho tiempo por parte de muchos exegetas y por lo tanto implementada por parte de muchos juristas, cortar en el sentido de amputar una parte del miembro, es decir, la parte que roba el miembro de la mano. Pero esta interpretación trae consigo muchísimas contradicciones, tanto en la metodología mediante el cual o en base a la cual se ha llegado a esta conclusión, como en cuanto al análisis del texto coránico en sí. ¿Realmente el Corán habla de amputar el miembro o habla de otra cosa distinta? Si nosotros vamos a la sura en sí, la sura de la mesa servida, encontramos que el texto coránico dice as-sariqu was-sariqatu faqt'u aydiyahuma jaza'an bima kasaba nakalan min Allah wallahu azizun hakim. Es decir, que el ladrón y la ladrona cortadles sus manos, digamos, como retribución o como castigo por aquello que han hecho o aquello que han llevado a cabo. Bien, sin continuar la siguiente aleya, vamos a pararnos a analizar por qué hemos afirmado en la introducción que hay una serie de contradicciones en la metodología de los exegetas a la hora de interpretar esta aleya. Las contradicciones son muchísimas, pero en estos pocos minutos vamos simplemente a señalar unas cuantas. La primera es, la pregunta es, ¿a quién consideramos un ladrón que merece de ese supuesto castigo? No hay ningún consenso, como la opinión se basa en relatos distintos recogidos aquí y allá. Entonces está desde que el que te dice aquel que roba una gallina o una cuerda, se le amputa la mano, como aquel que roba 200 dirhams, y dirhams es una moneda de plata. Y entre un extremo y otro hay muchísimas. Cuarto de dinar, como aparece en un relato, 3 dirhams para algunas escuelas, 7 o 8 dirhams o 10 dirhams para otras, etcétera, etcétera. Es decir, no hay realmente una opinión común sobre a qué se considera una persona ladrona que merezca de este castigo. La segunda pregunta que no se responde o cuya respuesta realmente es catastrófica es ¿por qué la mano derecha? Es decir, ¿cuál es el motivo por el que la mano que se amputa en la mano en el Corán, en teoría, no pone la mano derecha? ¿Por qué la mano derecha? Cuando buscamos respuesta a esta pregunta, nos encontramos con otro problema que ofrece una contradicción insalvable e enorme. Y es que se basa en un relato donde uno de los compañeros, Abdullah ibn Mas'ud, él ha escuchado que la ley fue, digamos, revelada al profeta de otra forma distinta. Que no dice el ladrón y la ladrona cortadles las manos, sino que dice cortad sus derechas. Es decir, nos está planteando este argumento en el cual muchos de los exegetas han utilizado para justificar que la mano que se debería cortar es la derecha, nos está planteando de que el Corán no es una sola versión, sino que son muchas versiones. Y cuando preguntamos dónde está ese Corán de Abdullah ibn Mas'ud, pues no existe. Bien. Esa es una de las tantas y tantas contradicciones que aparece cuando uno se dedica a estudiar cómo han llegado a la conclusión que la ley esté hablando de amputar un miembro del cuerpo, cuando por contexto realmente hace referencia a otra cosa bien distinta, como veremos a continuación. La primera cuestión es, antes de entrar en un problema gramatical, insalvable también, es preguntar sobre los conceptos, es decir, los términos. El verbo qata'a en el Corán lo encontramos con un significado, un sentido totalmente distinto a la cuestión de amputar. Siempre viene en el sentido de impedir, ¿vale? Prohibir o impedir, o el sentido de cortar metafóricamente, es decir, cortar la relación, cortar el camino,
cortar el enlace, etcétera, cortar una conversación y demás. Es decir, nunca en el sentido de amputar una parte del cuerpo. Esto lo podemos incluso hacerse un corte, y aún así es un corte metafórico en la sura que habla de Yusuf y las mujeres que por su belleza se cortan las manos. Un corte no es amputar, de todas maneras. De hecho, esta ley ya sirvió de argumento para otros para decir que realmente el corte aquí se refiere a un pequeño corte en la mano como seña de castigo y no es de amputar la mano. Y eso es una de las interpretaciones que hay. Por lo tanto, no hay una interpretación única como podemos corroborar. Entonces, cuando la palabra de hecho que utiliza el Corán para amputar, la utiliza en una de las áreas donde habla de cortar, digamos que critica a aquellos que cortan la oreja de una cabra, pero no utiliza el verbo cortar, es decir, no utiliza el verbo qata, sino que utiliza otro verbo que es betaka, ya que el amputar una parte del cuerpo en un sentido u otro, en el Corán hay dos verbos, el verbo batara, bien, batara, y el verbo bataka, bien, y esto no deja lugar a dudas de que se está hablando de amputar. En cambio el verbo qata tiene otros significados que casi nunca tienen que ver, o rara vez tienen que ver con amputar una parte de un cuerpo. Y eso es corroborable en el propio Corán, cuando recojamos todas las leyes donde se habla de cortar y vemos el significado que se le da. Bien, como aquellos, por ejemplo, que cortan el rahim, ¿no? Es decir, que no están amputando esa relación, porque no se puede amputar, no puedes coger un cuchillo y cortar una relación. Tampoco puedes coger un cuchillo y cortar un camino, ¿no? Cortar el camino es impedir que los transeúntes caminen. El segundo término es el término, mano. Mano en el Corán en muy pocas ocasiones hace referencia al miembro del cuerpo. Casi siempre se está hablando de capacidad o poder, ¿no? Por ejemplo, en la sura Sad, a la ley 17, dice وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُدَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ. Es decir, recuerda a nuestro siervo David, el de las manos. Bien, aquí en más de una ocasión expliqué que en árabe el número de la palabra tiene tres clasificaciones: singular, dual y plural, a diferencia del castellano, que solamente hay dos números, singular o plural. Es decir, que el plural en árabe empieza de 3 en adelante. Bien, el 2 no se considera plural, sino se considera dual, es decir, muzanna. Bien. En esta ley, David, el de las manos están en plural, es decir, 3 o más. Es evidente que no se refiere a las manos del cuerpo, sino que se refiere al poder de David, a la capacidad de David, que era un rey. También en la misma sura, en la ley 45, encontramos el mismo sentido de manos. Es decir, y recuerda nuestros siervos Ibrahim, Isaac y Jacob, los de las manos y la visión, ¿no? Aquí la visión no significa capacidad de mirar, sino el tener una visión, ¿no? El tener un acceso al conocimiento, a las verdades, ¿no? Y del mismo modo que manos no se refiere a manos, la parte del cuerpo. Así otras leyes, como por ejemplo, la mano de Dios está sobre sus manos. Aquí, no, evidentemente, al no ver ningún tipo de antropomorfía en el Corán, no se refiere a que Dios tenga una mano. Y así muchas otras leyes, donde la mano es autoría, ¿vale? Capacidad o poder. Casi nunca significa miembro del cuerpo. Por lo tanto, ese es el uso de mano en el Corán. Y volviendo al verbo qata, este cortar, no solamente en el sentido metafórico, no solamente lo encontramos en el Corán, también lo encontramos en crónicas y textos antiguos, como aquel famoso relato de el caso de el caso de Al-Abbas ibn Murdaz. Era un poeta. Bueno, este Abbas ibn Murdaz era un famoso poeta que reivindicaba una recompensa por sus poemas. Entonces el profeta, es un relato que se atribuye al profeta, dice Faqtu lisanahu, es decir, cortad su lengua. Bien, cuando el profeta ordena que se corte la lengua de Ibn Abbas, ¿qué hicieron inmediatamente los compañeros que recibieron esta orden? Compensarle. Entonces, aquí el que lee dice, bueno, ¿qué tiene que ver cortar la lengua con compensar? Según el relato, le dieron 100 cabezas de ganado de camellos
esta cantidad puede que no sea la verdadera, pero la cuestión es el significado que se le ha dado a cortar la lengua, ya que cortar es impedir que se siga quejando por sus peticiones constantes de compensación. Es decir, cortar aquí en el sentido de impedimento, impedirle que siga cortar. Entonces le compensaron, recibieron una compensación. Es decir, que los compañeros entendieron inmediatamente que cortar la lengua aquí en ningún momento podía haber significado amputar la lengua, sino que automáticamente comprendieron eso. Observamos en otra crónica donde cuando un poeta o una poetisa elabora un poema sobre algo, normalmente es compensada. Y para que deje de insistir en esa petición de la compensa, normalmente se utiliza la expresión cortadle la lengua, es decir, compensadla por sus peticiones para que deje de quejarse tanto. Y encontramos crónicas atribuidas a al-Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi, donde ordena a uno de sus sirvientes que corte la lengua a una poetisa. Este sirviente, al no ser un árabe hablante, al menos un árabe hablante original, entendió mal y fue a amputar la lengua. Y de hecho fue castigado de cómo se te ocurra entender que me he referido, siendo ella una poetisa, a amputarle la lengua. De hecho, que cortarle la lengua significa compénsale con lo que corresponda a sus poemas. Así que el concepto de cortar una parte del cuerpo en el sentido de impedir que esa parte realice una acción determinada era ya propio de la época, pero que su significado se fue deteriorando con el tiempo a entender otras cosas. Y todas estas exégesis pertenecen a una época muy posterior donde el lenguaje obviamente se ha deteriorado. Ahora bien, una vez explicado el significado de cortar y mano en el Corán, queda claro que la ley, por su contexto que vamos a ver ahora, está diciendo que el ladrón y la ladrona, por lo tanto, están determinadas ambos sustantivos. El ladrón y la ladrona significa, la determinación en este sentido es la acción recurrente, es decir, aquellos que se dedican a robar. Impedirles, de algún modo u otro, tienes que impedirles, prohibirles que sigan robando. Este es el significado de la ley. Y la prueba de ello es el contexto de la ley, ¿no? La ley dice... Fementada, es decir, la ley siguiente dice, aquel que se arrepiente y vuelve atrás, min ba'di dhulmihi, después de su injusticia, y aquí la injusticia es el robo, el hurto, wa aslaha, es decir, y aquí evidentemente, como en todo el Corán, todo arrepentimiento implica una reforma, es decir, una reparación de la acción. Entonces, una de las cosas de muchos críticos, donde cómo se puede una persona que se le quita parte de su cuerpo y se le anule su capacidad de trabajar y su capacidad de producir, pudiera tener la capacidad de reparar su daño. Es decir, aquí la capacidad de reparación se reduce, por no decir se anula en algunos casos, ¿no? Porque depende de ese miembro para poder producir y reparar el daño que ha hecho en este caso el robar. Por ejemplo, trabajar para devolver lo robado o cualquier otro método o forma de devolver lo robado. Entonces, y termina ella diciendo que Dios es compasivo y misericordioso, es decir, que perdona los errores y los encubre. Bien, una vez si tú has cometido un error, pero lo has reparado, entonces no se te cuenta, se te perdona. Pero si te anula tu capacidad de reparar, entonces aquí el contexto de las leyes carece de sentido. Si una persona ves que le hayas amputado la mano, luego le pides que se arrepienta, que repare el daño hecho, entonces aquí ya estamos hablando de una incoherencia en el texto. Y al final afirmas que precisamente el que ordena esta amputación es el que al final le llamas compasivo y que perdona o cubre las faltas que son reparadas. Entonces, aquí entendemos que la ley ya realmente no se refiere a amputar las manos, sino a prohibir al ladrón y la ladrona esa capacidad de robar, de un modo u otro, ya sea con la cárcel o cualquier otro tipo de instrumento que pudiera ayudarle a repararse, es decir, a la siguiente parte de la ley, para que repare el daño causado. Por último, hay una errata o un error gramatical insalvable donde la ley dice faqtu'u eydiyahuma, es decir, cortarles sus manos en plural, cuando realmente se refiere a un dual, es decir, se refiere al ladrón o la ladrona, que son dos,
bien que son dos, es decir, el ladrón y la ladrona, o bien se refiere a una de las manos de cada uno. Entonces, en ambos casos hay una dualidad, pero la palabra está en plural, es decir, 3 manos o más. O bien está diciendo cortarles las manos, es decir, sus 4 manos, que eso es una posibilidad, aunque viola la cuestión de la precisión, debería utilizar otro verbo, que es amputar, batara o bachaka. O bien hay un error en la interpretación, no cabe una tercera, o sea, no cabe otra posibilidad. Todos saben, de hecho estos exegetas conocían precisamente esta cuestión, y ahora veremos por qué se la han saltado, que cuando se refiere a una parte a par del cuerpo, es decir, ojos, manos, orejas, aquellas partes del cuerpo que tenemos dos, se debería referir a ellas en dual y no en plural. Bien. De hecho, unos exegetas más conocidos del siglo VIII, es decir, de la Égira, al-Qurtubi, el cordobés, en su exégesis, en su tafsir, efectivamente reconoce este hecho, que exactamente, de hecho menciona hasta a los gramáticos como Ibn Faris, muy anteriores, que este posesivo debería ser precedido por una construcción en dual. Es decir, debía haber dicho faqtu'u yadayhima, es decir, sus dos manos, y no eidihima, sus manos en plural. Bien. Es decir, que este hecho, esta base gramatical, no era desconocida. Lo que pasa es que fue anulada. Es decir, a la hora de interpretar, se anuló esta base gramatical para responder a otra cuestión que tiene que ver con los relatos. Es decir, el propio Qurtubi dice, pues, como hay un relato, pues se anula la base gramatical. Es decir, que el relato ha anulado un fundamento lingüístico para imponer una interpretación asimilada. Y la razón por la que han impuesto esta interpretación son muchas. Hay un contexto histórico, tiene que ver con dinastías que querían imponer una serie de castigos físicos fuertes. Este castigo ya era conocido, era preislámico y se aplicaba en muchos lugares. Entonces, como ya era una idea preconcebida, pues había que imponérsela al texto, aunque ello suponga contradicir el contexto de la oración y los fundamentos de la gramática de la lengua. Y esto se puede corroborar en el libro de Al-Qurtubi cuando hace mención a esta referencia, dice Wahu al-Asl, y es el fundamento, pero tengo un relato. Bien, por lo tanto, un relato que tiene que ver con lo que hemos dicho, que hay una versión que dice cortad sus diestras o sus manos derechas, y que es una versión del Corán que no nos ha llegado, ¿no? Es decir, como si hubiese otro Corán distinto y como si la premisa que tenemos los creyentes en el Corán de que el Corán es un libro no solamente preciso, sino que está conservado, no se sostendría si aceptáramos esta cuestión, que tiene que ver con otra teoría de la cual estamos postergando, pero que es la clave para comprenderlo todo, que es la teoría del nasikh o el mansukh, es decir, lo abrogante y lo abrogado, o la teoría de abrogación, que es una de las claves para comprender cómo se ha regulado todas estas interpretaciones fuera de contexto y se han impuesto ideas ajenas a lo que dice el Corán, basándose en la propia anulación del Corán a través de esta teoría de abrogación, que abroga las leyes del Corán y del que hablaremos en el próximo capítulo. En conclusión, la ley que habla del ladrón y la ladrona no habla de amputación, no puede hablar de amputación por muchísimos motivos, no solamente por incoherencias gramaticales contextuales, sino por otros motivos que en otro contexto podemos desarrollar en detalle si tuviésemos más tiempo, y que las interpretaciones que han impuesto esta idea corresponden a un contexto histórico determinado bajo un auspicio político dinástico que buscaba instrumentos de opresión y digamos, blanquear esas ideas a través de exégesis o interpretaciones incoherentes, pero impuestas al fin y al cabo, que poco tienen que ver con lo que realmente dice el texto coránico. Sin más, un saludo de paz y hasta el próximo capítulo. Wassalamu alaikum.